Tras 3 años de silencio, recibí una carta de mi hija y el corazón casi se me sale del pecho de la alegría. Estaba a punto de abrirla cuando mi esposa gritó: ¡Alto! Pregunté: ¿qué pasa? Ella señaló y susurró: ¿no lo ves? Miré más de cerca y lo que vi me conmocionó hasta la médula. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo donde te encuentras. Mis manos temblaban mientras me acercaba al buzón. Algo en el sobre blanco de la parte superior hizo que mi pulso se acelerara incluso antes de ver la letra. 3 años de buzones vacíos me habían enseñado a no esperar nada, pero ahí estaba. La letra cuidada de Natalia deletreando mi nombre. El 31 de agosto, su cumpleaños. ¿Cómo podría olvidarlo? Sostuve el sobre a contraluz de la tarde estudiando las curvas familiares de sus letras. La dirección del remitente mostraba su piso en el barrio de Salamanca de Madrid, el mismo lugar donde todo se había derrumbado. El pecho se me oprimió con posibilidades que había enterrado hacía mucho tiempo. ¡Carmen!, grité corriendo escaleras arriba hacia la puerta principal. ¡Carmen, ven aquí rápido! Mi voz se quebró con una emoción que no había sentido en años. La puerta se cerró detrás de mí mientras me apresuraba a cruzar el salón, todavía agarrando el sobre como si pudiera desaparecer. ¿A qué viene tanto grito? Carmen apareció de la cocina secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos grises encontraron de inmediato la carta que yo empuñaba. «Mira esto». La levanté, viendo cómo su expresión cambiaba de la leve molestia a la sorpresa. «Es de Natalia. Hoy precisamente». Carmen se acercó ajustándose las gafas. «Sí, es su letra, ¿verdad?» Me tocó el brazo suavemente. «¿Estás seguro de que estás listo para esto, Raúl?» Le di la vuelta al sobre, sintiendo su peso, no lo suficientemente pesado para muchas páginas, pero sustancial. Real. Después de 3 años de silencio, mi hija me había escrito en su 38 cumpleaños. «No dejo de pensar que esta podría ser la buena», susurré. «Quizás por fin está lista para hablar». El sol de la tarde se colaba por nuestra ventana frontal, bañando todo en una luz dorada. Afuera, los vecinos regresaban del trabajo, los niños jugaban en los jardines, el mundo seguía con normalidad. Pero dentro de nuestra casa el tiempo se había detenido. Carmen se sentó en la silla a mi lado, su presencia firme y cálida. «Diga lo que diga, lo manejaremos juntos». Asentí, aunque sentía la garganta tensa. 3 años de esperanza, de intentos fallidos, de permanecer despierto preguntándome si había sido demasiado duro, demasiado obstinado. 3 años echando de menos la risa de mi hija, su ingenio rápido, la forma en que solía llamarme todos los domingos solo para charlar. El sobre se sintió más pesado ahora, cargado de posibilidades. Reconciliación, tal vez incluso una invitación para ser parte de su vida de nuevo. O tal vez otro rechazo, otra puerta cerrándose en mis narices. Lo puse con cuidado sobre la mesa de centro entre nosotros, con miedo a abrirlo, con miedo a no hacerlo. El silencio se alargó hasta que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina en la habitación contigua. Se acordó de que estaría pensando en ella hoy, dije por fin. La mano de Carmen encontró la mía. Siempre fue considerada así. El recuerdo me golpeó entonces, repentino y nítido, no de años recientes, sino de mañanas de cumpleaños cuando Natalia era pequeña, bajando corriendo estas mismas escaleras en pijama, los ojos brillantes de anticipación, antes de que la vida se complicara, antes de Hugo, antes de que todo saliera mal. Cogí el sobre de nuevo estudiando la forma cuidadosa en que había escrito nuestra dirección, sin errores, sin letras tachadas. Se había tomado su tiempo con esto, lo había planeado. Eso tenía que significar algo bueno. No recuerdo la última vez que me sentí tan nervioso, admití. El 31 de agosto de 2022, dijo Carmen en voz baja, el día que decidiste ir allí y tratar de hacerla entrar en razón. El peso de ese recuerdo se posó sobre mí como una manta pesada, esa terrible tarde que lo cambió todo entre nosotros. Pero tal vez hoy sería diferente. Quizás esta carta por fin salvaría la brecha que había crecido entre nosotros.
Contuve el aliento y me preparé para abrir el sobre que podría contener las palabras de perdón de mi hija. Me desplomé en la silla de la cocina con el sobre aún sin abrir en mis manos. Su familiar peso desencadenó algo profundo en mi memoria, transportándome de vuelta a aquella tarde de septiembre, hace 3 años, cuando todo se desmoronó. Recordé estar de pie frente al edificio de pisos de Natalia, mi dedo flotando sobre el timbre. El barrio de Salamanca bullía a mi alrededor, jóvenes profesionales que regresaban a casa apurados, parejas paseando perros. La energía de una ciudad que nunca se detenía. Había conducido hasta allí con tanta determinación, convencido de que podría hacerla entrar en razón sobre Hugo. Ella me abrió sin preguntar. Cuando Natalia abrió la puerta se veía cansada de una manera que me preocupó, ojeras oscuras bajo los ojos, su postura habitualmente perfecta ligeramente desplomada. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Necesitamos hablar, cariño, sobre tu matrimonio». Su mandíbula se tensó de inmediato. «Si esto es otra vez sobre Hugo, es sobre Hugo y sobre que estás cometiendo el mayor error de tu vida». Ella dio un paso atrás, pero no me invitó a pasar. «Tengo 35 años, no necesito consejos de mi padre sobre relaciones. Cuando tu marido se está jugando vuestro futuro en el juego, necesitas consejos de alguien que se preocupa por ti». Fue entonces cuando Hugo apareció detrás de ella, con la mano posesiva en su hombro. Verlo me revolvió el estómago. Demasiado pulcro, demasiado encantador. El tipo de hombre que podría convencerte de darle tu último euro y que encima se lo agradezcas. «Raúl», dijo con falsa calidez, «¿qué te trae por aquí?» «Estoy hablando con mi hija sobre los recibos del casino que vi en tu coche el mes pasado». El rostro de Natalia se puso blanco. «Estuviste fisgoneando en nuestro coche. Te estaba ayudando a mover esa estantería y los papeles se cayeron de la guantera. 1.200 euros en una noche, Natalia. ¿Cuántas noches así ha habido?» La máscara de Hugo se deslizó por un segundo, revelando algo frío debajo. «Eso fue un evento de trabajo, entretenimiento para un cliente». «No me mientas, hijo. Sé la diferencia entre gastos de empresa y una adicción». «Esta es mi vida», explotó Natalia. «Mi matrimonio, mis decisiones. ¿Cuándo vas a dejar de tratarme como a una niña?» «Cuando dejes de actuar como tal. Este hombre está destruyendo tu crédito, probablemente ya ha agotado vuestros ahorros. No sabes de lo que estás hablando». Pero pude ver en sus ojos que sí lo sabía. La forma en que no podía mirarme a los ojos, la postura defensiva de sus hombros, como el agarre de Hugo en su hombro se intensificaba posesivamente. «¿Y la familia, Natalia? ¿Ya no significa nada para ti?» «Familia». Ella rió amargamente. «¿Te refieres a la familia que nunca aceptó mis elecciones? ¿Que cuestionó cada decisión que tomé? Cuestionamos esta porque te queremos». «No, la cuestionaste porque ya no puedes controlarme». Hugo dio un paso adelante entonces, su voz melosa con falsa preocupación. «Quizás es hora de un poco de espacio, Raúl. Deja que Natalia tome sus propias decisiones sin interferencias». La manipulación fue tan suave, tan practicada. Observé el rostro de mi hija mientras absorbía sus palabras, vi cómo construía muros que yo nunca podría escalar. «Tienes razón, papá. Creo que deberías irte». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «Natalia, por favor, solo piensa en lo que te estoy diciendo. Estoy pensando y elijo a mi marido por encima de tus sospechas». La puerta se cerró en mi cara con un suave clic que resonó como un trueno. Me quedé allí varios minutos, esperando que cambiara de opinión, esperando que la puerta se abriera de nuevo. Nunca lo hizo. Ahora, sentado en mi cocina 3 años después, todavía podía sentir el peso de ese rechazo. El camino de vuelta a casa fue el más largo de mi vida. El recuerdo de esa puerta cerrada me llevó a recordar todo lo que vino después. 3 años de intentos desesperados por salvar la brecha que parecía ensancharse con cada mes que pasaba. Empecé a llamar al día siguiente, y luego al otro. Mensajes de voz que quedaron sin respuesta. Mensajes de texto que se mostraban como leídos pero nunca respondidos. Carmen me veía abrir un camino en el suelo de la cocina,
paseando con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el saludo grabado de Natalia una y otra vez. Hola, cariño. Soy papá. Solo quería decir que siento lo de ayer. Quizás podríamos tomar un café y hablar las cosas. Llámame de vuelta. Nunca lo hizo. Para octubre, Hugo empezó a contestar su teléfono. Ella no quiere hablar contigo, Raúl. Quiero oír eso de ella. Lo oíste cuando viniste aquí sin ser invitado y la molestaste. Déjanos en paz. La línea se cortó. Intenté ir a su piso 2 veces en noviembre. La primera vez, Hugo me recibió en el vestíbulo. Su traje caro y su sonrisa practicada hacían que mi ropa de trabajador se sintiera raída. Esto tiene que parar, dijo bloqueando mi camino hacia el ascensor. Le estás causando estrés. ¿Yo le estoy causando estrés? ¿Qué hay de lo que le estás haciendo a su cuenta bancaria? Su sonrisa nunca flaqueó, pero sus ojos se volvieron fríos. Ten cuidado, viejo. El acoso es un cargo serio. La segunda visita fue peor. Me esperó en mi coche antes de que yo llegara siquiera al edificio. Te lo advertí, dijo sacando su teléfono. Una visita más y llamo a la policía. Natalia no quiere verte. La Navidad fue la parte más difícil. Siempre había sido yo quien elegía los regalos de Natalia, pasando semanas buscando exactamente lo correcto. Ese año elegí un hermoso diario de piel, el tipo que le había encantado desde la universidad con sus iniciales grabadas en oro. Me lo devolvieron sin abrir, devuelto al remitente, estampado en el paquete con tinta roja. Mis tarjetas de cumpleaños regresaron de la misma manera. Las flores del Día de la Madre para Carmen devueltas. Cada intento de conexión rebotaba como si estuviera tirando piedras a una pared de ladrillos. El intento final llegó la primavera pasada. Había oído a través de Elena que la empresa de informática de Natalia se había mudado a un nuevo edificio en el centro financiero, Azca. Pedí un día libre en el trabajo y esperé en el vestíbulo, esperando encontrarla durante la hora de la comida. Cuando apareció, caminando con sus colegas hacia la puerta giratoria, mi corazón casi se detuvo. Se veía más delgada, cansada, pero seguía siendo hermosa, seguía siendo mi niña. Natalia. Se giró y por una fracción de segundo vi anhelo en su rostro. Luego se cerró de golpe. Papá, no puedes estar aquí. Solo 5 minutos, por favor. Solíamos poder hablar de cualquier cosa. Sus colegas se habían detenido percibiendo el drama. Se acercó bajando la voz. Hugo se pondrá furioso si se entera de que estuviste aquí. Entonces no se lo digas. Esto es entre nosotros. Ya nada es solo entre nosotros. Su voz se quebró ligeramente. Tomé mi decisión. Puedes deshacerla. Ella negó con la cabeza y vi que le asomaban las lágrimas. Es demasiado tarde para eso. Se alejó sin mirar atrás, dejándome de pie en un vestíbulo corporativo rodeado de extraños que fingían no mirar. Esa noche le dije a Carmen que había terminado de intentarlo. Algunos puentes, una vez quemados, no podían reconstruirse. Pero sentado aquí ahora, sosteniendo esta carta inesperada, sentí esa vieja esperanza revolverse de nuevo. Quizás me había equivocado. Quizás algunos puentes sí podían reconstruirse después de todo. Me levanté, llevando la carta conmigo mientras iba a buscar a Carmen. Contuviera lo que contuviera este sobre, lo enfrentaríamos juntos. Volví a la puerta de la cocina, el sobre aferrado a mi pecho como un tesoro. Carmen estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana del salón, la luz de la tarde atrapando los hilos plateados de su pelo mientras trabajaba en su crucigrama. ¿Carmen? Mi voz salió más suave de lo que pretendía, casi reverente. Ella levantó la vista, el lápiz suspendido en el aire. Raúl, pareces haber visto un fantasma. ¿Mejor que un fantasma? Levanté el sobre, mi mano temblando ligeramente. Es de Natalia. Hoy precisamente. El libro de crucigramas se deslizó de su regazo mientras se ponía de pie. ¿Estás seguro? Mira la letra. Esos bucles cuidadosos, la forma en que cruza las T's. Acerqué el sobre para que pudiera examinarlo. Se acordó de que es su cumpleaños. Está pensando en nosotros.
Carmen se ajustó las gafas de lectura, estudiando la dirección con la atención concentrada que una vez le había dado a las redacciones de sus alumnos. «Sí que parece suya», dijo lentamente, después de todos estos años de silencio. Quizás por fin entendió que la familia es lo más importante. La esperanza en mi propia voz me sorprendió. Quizás el control de Hugo no es tan fuerte como pensábamos. Ella buscó mi mano libre, apretándola suavemente. Ay, Raúl, la he echado tanto de menos. Su risa, la forma en que solía llamar con cada pequeño triunfo en el trabajo. ¿Recuerdas lo orgullosa que estaba cuando la ascendieron a gerente? Antes de que él la envenenara contra nosotros. La vieja rabia intentó aflorar, pero la reprimí. Hoy se trataba de esperanza, no de amargura. Pero esta carta lo cambia todo. Ella fue la primera en dar el paso. Nos quedamos allí juntos, ambos mirando el sobre que podría contener las palabras de perdón de nuestra hija. El salón se sentía cargado de posibilidades, como el aire antes de una tormenta que promete limpiar todo. «¿Qué crees que dice?», susurró Carmen. «Quizás está embarazada. Quiere contarnos sobre los nietos». Mi imaginación se desbocó con posibilidades. O le dejó. Se dio cuenta de que teníamos razón sobre su adicción al juego. O simplemente echa de menos a su padre. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. 38 años hoy, y parte de ella sigue siendo nuestra niña pequeña que solía subirse a la cama con nosotros durante las tormentas. Asentí, recordando mañanas de cumpleaños llenas de panqueques y papel de regalo rasgado, cuando hacer feliz a Natalia era lo más fácil del mundo, antes de que la vida se complicara, antes de que nos perdiéramos el uno al otro en un laberinto de orgullo y malentendidos. «Diga lo que diga, lo enfrentaremos juntos», dijo Carmen, sentándose en el sofá a mi lado. Coloqué mi dedo debajo de la solapa del sobre, listo para rasgarlo y descubrir lo que nuestra hija quería decirnos después de 3 años de silencio. El papel se sintió sustancial, importante, real. «Allá voy», murmuré, empezando a levantar la solapa. «Espera». La voz aguda de Carmen me hizo congelar. Mi dedo se detuvo a medio camino bajo la solapa del sobre. El tono urgente de Carmen cortó mi emoción como una cuchilla. «¿Esperar a qué?». Ella se inclinó entrecerrando los ojos ante la dirección a través de sus gafas de lectura. «Déjame mirar esa letra otra vez». «Carmen, ¿qué pasa?». «Algo no está bien». Me quitó el sobre de las manos, sosteniéndolo a la luz de la ventana. «Mira cómo escribió tu nombre. ¿Ves la inclinación?». Estudié las letras con más cuidado, la irritación picando mi esperanza. «A mí me parece bien». «No, Raúl. La letra de Natalia siempre se inclinó hacia la derecha. Siempre. 30 años corrigiendo exámenes me enseñaron a darme cuenta de estas cosas». Su dedo trazó las letras. «Esta inclinación es hacia la izquierda». «Quizás está estresada. La letra de la gente cambia cuando está alterada». «No la inclinación fundamental. Eso es memoria muscular». Carmen sostuvo el sobre a la distancia de un brazo, luego lo cerró de nuevo. «Y mira la presión. Natalia tiene mano pesada. Aprieta fuerte cuando escribe. Estas letras son demasiado suaves». El pecho se me oprimió con otro tipo de miedo. «Estás imaginando cosas». «Lo estoy. Mira esta A en Raúl. Natalia hace sus A's perfectamente redondas, como pequeños círculos. Esta tiene una parte superior puntiaguda». Señaló letras específicas. «Y nunca, jamás, hace sus F's así. Demasiado elegantes. Demasiados bucles. La letra cambia con el tiempo. No tanto. No las formaciones básicas de las letras». La voz de Carmen tenía la autoridad de alguien que había pasado décadas analizando el trabajo de los estudiantes. «Esta persona está tratando de copiar su estilo, pero se equivoca en los detalles». Quería discutir, defender mi frágil esperanza, pero la duda se coló como agua fría. Cuanto más miraba, más obvias se volvían las diferencias. El espaciado entre palabras, el ritmo de las letras, incluso la forma en que el bolígrafo se había movido sobre el papel. Todo se sentía extraño.
¿Pero quién? Empecé. Luego me detuve. No lo sé. Pero esto no es de nuestra hija. El sobre de repente se sintió pesado en mis manos. No de promesa, sino de engaño. Alguien se había tomado la molestia de imitar la letra de Natalia, de usar nuestro dolor contra nosotros. La crueldad me quitó el aliento. Quizás me equivoque, dijo Carmen en voz baja al ver la devastación en mi rostro. Quizás aprendió a escribir de manera diferente, o... No. La palabra salió plana y muerta. Tienes razón. Ahora puedo verlo. La cuidadosa esperanza que había construido durante los últimos 10 minutos se desmoronó como un castillo de naipes. Alguien está jugando con nosotros. Nos sentamos en silencio, el sobre tirado entre nosotros como evidencia de nuestra estupidez. Afuera, los niños regresaban de la escuela, sus risas flotaban por la ventana, un sonido que antes me habría recordado a Natalia a esa edad. Tenemos que abrirla, dije por fin. Necesitamos saber de qué se trata. Carmen asintió a regañadientes. Sea lo que sea, no van a ser buenas noticias. Rasgué el sobre de todos modos, mis manos más firmes ahora que la esperanza había muerto y había sido reemplazada por una sombría determinación. Si alguien quería hacernos daño, necesitaba saber cómo y por qué. El papel crujió mientras lo desdoblaba, mis manos moviéndose mecánicamente ahora que la esperanza se había convertido en pavor. Carmen se apoyó en mi hombro, ambos mirando la única hoja de papel blanco. Querido papá, leí en voz alta, mi voz quebrándose con la palabra familiar que ahora se sentía como una mentira. Léelo todo, susurró Carmen. Aclaré mi garganta y continué. Necesito desesperadamente tu ayuda. Estoy en el hospital y necesito una cirugía de emergencia que mi seguro no cubrirá. Los médicos dicen que necesito 15.000 euros de inmediato o podría no sobrevivir. Oh, Dios mío, jadeó Carmen. Sé que no hemos hablado en años, pero eres el único al que puedo recurrir. Por favor, no permitas que nuestros desacuerdos pasados te impidan salvar la vida de tu hija. Necesito que transfieras el dinero inmediatamente a mi billetera de criptomonedas y sigue el número de billetera. La cadena aleatoria de letras y números se sintió como un galimatías en mi boca. Miré a Carmen, cuyo rostro se había puesto pálido. El tiempo es crítico, continué leyendo. La cirugía está programada para mañana por la mañana y no procederán sin el pago. Lamento que haya tenido que ser una crisis para contactarte, pero estoy desesperada. Por favor, ayúdame, papá. Tu cariñosa hija, Natalia. La carta se cayó de mis manos, revoloteando hasta la mesa de centro como un pájaro moribundo. Esa no es su forma de hablar, dijo Carmen de inmediato. Nunca te llamó papá en las cartas. Siempre papi o tu nombre. ¿Y en criptomonedas? Negué con la cabeza con disgusto. Natalia trabaja en informática. Si necesitara dinero usaría la banca normal. No alguna tontería digital que no entiendo. Tampoco sería tan formal contigo. Incluso cuando estaba enojada sus cartas tenían personalidad. Esto suena como si lo hubiera escrito un robot. Recogí la carta de nuevo, buscando algún detalle que pudiera sentirse auténtico. Nada. Ninguna mención a su trabajo, a su vida. Ningún toque personal que probara que esto venía de mi hija. Solo una súplica genérica diseñada para extraer dinero de un padre desesperado. ¿Quién hace esto? Mi voz se quebró de rabia. ¿Quién ataca a padres afligidos con cartas falsas de sus hijos? ¿Alguien que sabe sobre nuestra situación? La mente analítica de Carmen estaba trabajando ahora, superando el shock inicial. Conocían el nombre de Natalia, nuestra dirección, que hemos estado distanciados. Esto no es aleatorio. ¿Pero cómo podían saber qué usar su letra? ¿Para enviarla en su cumpleaños? Nos miramos mientras las implicaciones se asimilaban. Alguien nos había investigado. Había estudiado la dinámica familiar. Había ideado este engaño específicamente para herirnos donde éramos más vulnerables. La violación se sintió casi física. 15.000 euros, dije leyendo la cantidad de nuevo. ¿De verdad pensaron que caeríamos en esto? Estuviste a punto de abrir ese sobre con pura alegría hace 5 minutos, señaló Carmen suavemente. Si no hubiera notado la letra,
No necesitó terminar. Habría creído cada palabra. Habría estado llamando a bancos y tratando de averiguar cómo enviar criptomonedas para salvar la vida de mi hija. El estafador había contado con mi amor, mi culpa, mi necesidad desesperada de reconciliación. Necesito llamar a Natalia, dije, levantándome de golpe. Ahora mismo tengo que asegurarme de que está a salvo, de que esto no está conectado con algo peor. Carmen asintió sombríamente. Y tenemos que averiguar quién hizo esto. Caminé hacia el teléfono de la cocina, mis manos temblando ahora con otro tipo de energía, no esperanza, sino furia. Alguien había convertido en arma mi amor por mi hija, y yo iba a descubrir quién. El teléfono de la cocina reposaba sobre la encimera como un viejo amigo, el auricular negro desgastado por años de conversaciones familiares. Lo agarré, mis dedos marcando automáticamente el número que había memorizado hace 3 años pero nunca olvidado. Vamos, Natalia, contesta. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que saltara su buzón de voz. Esa voz familiar, profesional y distante ahora, nada que ver con la hija cálida que solía llamar todos los domingos. Natalia, soy tu padre. Por favor, devuélveme la llamada lo antes posible. Es importante. Colgué e inmediatamente volví a marcar paseando por el suelo de linóleo mientras Carmen me observaba desde el umbral. El mismo resultado. Buzón de voz de nuevo. Natalia, esto es urgente. Algo ha pasado y necesito hablar contigo de inmediato. Por favor, cariño, llámame de vuelta. El apelativo se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Un vestigio de cuando todavía hablábamos, de cuando todavía le importaba lo que su viejo padre tenía que decir. Tercer intento. Mis manos temblaban ahora, ya fuera por ira o ansiedad. No lo sabía. Natalia, alguien está usando tu nombre para intentar estafarnos. Enviaron una carta falsa pidiendo dinero, fingiendo ser tú. Necesito saber si estás a salvo y si esto está conectado con algo más grande. Llámame inmediatamente. Dejé caer el auricular con más fuerza de lo necesario. No contesta, le dije a Carmen, aunque era obvio. Tal vez está en el trabajo, solo son las 15:30 de un sábado por la tarde. O tal vez él no le permite contestar llamadas de números desconocidos. El pensamiento me oprimió el pecho. ¿Y si él filtra todas sus llamadas? Controla con quién habla. Carmen se acercó, su mano suave en mi hombro. Raúl, tu tensión arterial te estás alterando. Claro que estoy alterado. Alguien está atacando a nuestra familia usando nuestro dolor para robar dinero y nuestra hija ni siquiera contesta una llamada de su padre. Las palabras salieron amargas. 3 años de frustración a flor de piel. ¿Qué vas a hacer? Miré la carta falsa aún tirada en la encimera de la cocina, evidencia de la crueldad y la estrategia de alguien. La dirección de criptomonedas parecía burlarse de mí con su cadena aleatoria de letras y números. Tan impersonal, tan fría. Voy a ir allí. Raúl, no, ya sabes cómo terminó eso la última vez. Esto es diferente. No voy a darle una charla sobre su matrimonio. Voy a advertirle que alguien está usando su identidad para un fraude. Agarré las llaves del coche del gancho junto a la puerta trasera. Tiene derecho a saber que alguien la está suplantando. ¿Y si no te cree? ¿Y si piensa que inventaste la carta como excusa para contactarla? La posibilidad me detuvo en seco. Natalia era lo suficientemente inteligente como para considerar ese ángulo, lo suficientemente desconfiada después de 3 años de silencio como para cuestionar mis motivos. Pero la alternativa era no hacer nada mientras alguien usaba su nombre con fines criminales. Entonces le mostraré la carta. Dejaré que vea la letra que no es suya. La estafa de criptomonedas, la emergencia médica genérica que no coincide con nada real sobre su vida. Me dirigí a la puerta del garaje. No puedo quedarme aquí sabiendo que alguien está atacando a nuestra familia. Ten cuidado, Raúl. Recuerda lo que dijo el médico sobre tu corazón. Hice una pausa en la puerta, una mano en el pomo. Mi corazón ha estado roto durante 3 años, Carmen. Un pequeño enfrentamiento no lo empeorará. El sol de la tarde me golpeó mientras salía del garaje,
el rostro preocupado de Carmen visible en la ventana delantera. El tráfico era ligero al salir de Aravaca, pero sabía que se intensificaría a medida que me acercara a la ciudad. 45 minutos hasta el barrio de Salamanca. 45 minutos para descubrir qué le iba a decir a la hija que había elegido a su marido por encima de su familia, que había rechazado cada intento de reconciliación, que podría cerrarme la puerta en la cara en el momento en que me viera allí. Pero alguien estaba usando su nombre para hacernos daño, y eso cruzaba una línea que no podía ignorar. El motor zumbaba constantemente mientras me incorporaba al Paseo de la Castellana, el skyline de Madrid alzándose como montañas de hormigón a la distancia. El tráfico de sábado por la tarde se movía a un ritmo decente, dándome demasiado tiempo para pensar. Alguien había estudiado la dinámica familiar con la suficiente precisión como para saber sobre el distanciamiento, para programar la carta para el cumpleaños de Natalia, para falsificar su letra lo suficientemente bien como para engañarme inicialmente. Este no era un estafador aleatorio lanzando una red amplia. Esto era dirigido, personal, cruel. Una furgoneta de reparto se detuvo delante de mí, obligando a todos a pasar al carril izquierdo. Tamborileé con los dedos en el volante, observando cómo la casa de campo se extendía interminablemente hacia el oeste. Nubes grises se acumulaban sobre el cielo, prometiendo lluvia más tarde. La ira que había alimentado mi decisión de conducir hasta allí comenzó a mezclarse con la duda familiar. ¿Y si Natalia realmente se negaba a verme? ¿Y si me acusaba de acoso, de fabricar la carta como manipulación? 3 años de silencio habían creado un abismo que podría ser infranqueable. Pero la alternativa era peor. No hacer nada mientras alguien convertía en arma nuestro dolor familiar para lucrarse. El tráfico se espesó a medida que me acercaba al centro, la congestión habitual del fin de semana de turistas y compradores que se dirigían a la Gran Vía y la Puerta del Sol. Tomé la salida de Avenida de América, serpenteando por calles que se volvían progresivamente más elegantes al entrar en el barrio de Salamanca. El barrio de Natalia representaba todo lo que había logrado sin nosotros. Éxito profesional, independencia financiera, una vida cuidadosamente construida para excluir a los padres que la habían criado. Los pisos aquí costaban más de lo que yo había ganado en 5 años de trabajo de ingeniería. Había conducido por estas calles antes durante mis intentos fallidos de reconciliación, memorizando la ruta hasta la puerta de mi hija. Las fachadas de ladrillo y los jardines cuidados hablaban de jóvenes profesionales que lo habían logrado, que pertenecían a una clase social diferente a la de sus padres de clase trabajadora. Mis manos apretaron el volante con más fuerza mientras imaginaba la conversación que se avecinaba. En el mejor de los casos, Natalia escucharía, entendería la amenaza, tal vez incluso me agradecería por advertirle. En el peor, lo vería como otro intento de interferir en su vida, otra razón para mantenerme a distancia. ¿Y si ella realmente no supiera nada de la carta? Eso parecía lo más probable. ¿Por qué estaría involucrada en estafar a sus propios padres? Pero entonces, ¿quién estaba detrás? Hugo era el sospechoso obvio, pero ¿se rebajaría realmente a falsificar la letra de su esposa para robar a su familia? Los barrios cambiaron a medida que conducía más profundamente en Salamanca, de calles comerciales concurridas a bloques residenciales más tranquilos llenos de coches caros y gente corriendo con ropa deportiva de diseño. Esta era la gente de Natalia ahora, su comunidad elegida de exitosos urbanitas, que probablemente nunca se enfrentaron al tipo de luchas de la clase trabajadora que Carmen y yo habíamos tenido. Encontré un sitio para aparcar a 2 manzanas de su casa echando monedas en el parquímetro, zona hora, con manos ligeramente temblorosas. La caminata me daría tiempo para prepararme, para descubrir exactamente cómo presentar esta situación sin sonar acusatorio o desesperado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los edificios, y pude escuchar los sonidos distantes de una barbacoa vecinal, niños jugando en un parque cercano, actividades normales de sábado para personas con relaciones familiares normales. La casa de Natalia apareció a la vista. 3 pisos de ladrillo rojo con persianas negras, un pequeño jardín delantero lleno de flores que no reconocía. Caro, de buen gusto, todo lo que ella había querido y que no pudimos proporcionarle cuando estaba creciendo.
Las luces estaban encendidas en las ventanas delanteras. Había alguien en casa. Me paré al pie de las escaleras de entrada mirando la puerta Burdeos con su aldaba de latón y el panel del sistema de seguridad. 3 años desde la última vez que estuve aquí. 3 años desde que eligió a su marido por encima de las advertencias de su padre. Mi dedo flotó sobre el timbre. El timbre sonó con una melodía elaborada que resonó en la casa. Se acercaron pasos rápidos y ligeros que recordaba de la infancia. La mirilla se oscureció mientras alguien miraba a través, luego se iluminó de nuevo. Una pausa, luego el sonido de las cerraduras girando. La puerta se abrió para revelar a Natalia, mayor ahora, pero aún inconfundiblemente mi hija. Su pelo oscuro estaba más corto de lo que recordaba, peinado de una manera que la hacía parecer más sofisticada, más distante. Llevaba un vestido informal que probablemente costaba más que mi factura mensual del supermercado. ¿Papá? La palabra salió plana, ni acogedora ni hostil, solo sorprendida. Hola, Natalia. Nos miramos a través del umbral, 3 años de silencio extendiéndose entre nosotros como una barrera física. Parecía sana, lo que me alivió más de lo que quería admitir. No había señales de la cirugía de emergencia mencionada en la carta falsa. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito preguntarte algo importante. ¿Importante? Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Escribiste esto? Le tendí la carta, observando cómo sus ojos escudriñaban la letra familiar que no era del todo la suya. Su ceño se frunció mientras leía, una genuina confusión reemplazando la sorpresa contenida. Yo no escribí esto. Me miró bruscamente. ¿De dónde la sacaste? Llegó en el correo de hoy, en tu cumpleaños. Papá, no te has escrito en 3 años. Yo no escribí esta carta. Su voz transmitía convicción, pero también algo más. Dolor de que incluso preguntara, como si mi pregunta probara que ya no la conocía en absoluto. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién falsificaría tu letra para pedir dinero? Dímelo tú. Tú eres el que la trajo aquí. Natalia, no te estoy acusando de nada. Estoy tratando de protegerte. Alguien usó tu nombre, tu letra, tu identidad para intentar estafarle 15.000 € a tus padres. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Qué conveniente. Su tono cambió de confundido a frío. Finges una carta como excusa para aparecer en mi casa sin ser invitado. ¿Fingir? La acusación me golpeó como una bofetada. ¿Por qué haría yo eso? ¿Por qué has estado tratando de contactarme durante 3 años y esta era la única manera que te quedaba? Detrás de ella vislumbré a Hugo entrando en el pasillo. Llevaba ropa informal cara, el tipo de atuendo de fin de semana que probablemente costaba más que la letra de mi coche. Su aparición no fue accidental. Había estado escuchando. «Natalia, ¿quién es?», preguntó, aunque obviamente lo sabía. «Mi padre. Aparentemente alguien ha estado escribiendo cartas falsas de mi parte pidiendo dinero». El rostro de Hugo mostró preocupación, pero algo parpadeó en sus ojos, demasiado rápido para que lo identificara. «Eso suena a estafa. Deberías denunciarlo a la policía, Raúl». «Tal vez lo haga. Qué extraña coincidencia, sin embargo. 15.000 €. Eso es más o menos lo que alguien podría perder en una noche realmente mala en el casino». La mandíbula de Hugo se tensó casi imperceptiblemente. «Yo no sabría nada de eso». «¿No lo sabrías?» «Papá, ya basta». Natalia se acercó protectoramente a su marido. «No puedes simplemente aparecer aquí haciendo acusaciones». «No estoy haciendo acusaciones. Estoy haciendo preguntas». Miré entre ellos, notando cómo la mano de Hugo se había movido al hombro de Natalia. Posesivo. Controlador. Alguien atacó a nuestra familia específicamente, alguien que sabía sobre nuestra situación, tu cumpleaños, tu estilo de escritura. Cualquiera podría encontrar esa información online hoy en día, dijo Hugo con desdén. ¿Podrían? Podrían encontrar muestras de la letra de Natalia. ¿Podrían saber que ha estado distanciada de sus padres durante exactamente 3 años? Papá, tienes que irte. La voz de Natalia transmitía finalidad. Yo no escribí esa carta. No sé quién lo hizo y no puedo ayudarte a resolverlo. ¿No puedes? ¿O no quieres?
Ambas. Ella comenzó a cerrar la puerta. No vengas aquí de nuevo sin llamar primero. Intenté llamar 3 veces. No contestaste. Entonces, tal vez capta la indirecta. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo, dejándome de pie en el umbral con más preguntas que respuestas. No había logrado nada excepto confirmar que Natalia realmente no sabía nada de la carta. Pero la reacción de Hugo me molestó. Demasiado a la defensiva. Demasiado ansioso por terminar la conversación. Caminé lentamente de regreso a mi coche, la carta falsa todavía en mi bolsillo, sintiendo que me había perdido algo importante. El cerrojo se cerró detrás de mí con tanta finalidad que casi me doy la vuelta para llamar de nuevo. Pero Natalia había dejado clara su posición. No quería verme. No me creía, y pensaba que había fabricado la carta como manipulación. Caminar de vuelta a mi coche se sintió como moverse a través de agua espesa, cada paso más pesado que el anterior. La luz dorada de la tarde que había parecido esperanzadora durante mi viaje hasta aquí ahora se sentía burlona, iluminando mi fracaso con duros detalles. Encendí el motor y me alejé del bordillo, viendo cómo la casa de Natalia se encogía en mi espejo retrovisor. 3 años esperando la reconciliación y había logrado empeorar las cosas. Probablemente pensaba que me estaba desesperando en mi vejez, creando planes elaborados solo para forzar el contacto. El tráfico se movía lentamente en el paseo de la Castellana, dándome demasiado tiempo para repasar la conversación. Algo en el comportamiento de Hugo me molestó, pero no podía precisar qué. La forma en que había aparecido tan rápido detrás de Natalia, como si hubiera estado escuchando. La ligera tensión en su voz cuando sugirió denunciar la carta a la policía. La forma protectora en que se había parado con su mano en el hombro de ella. Lo más revelador fue su reacción cuando mencioné el juego de casino. Solo un parpadeo, apenas perceptible, pero yo había pasado 40 años como ingeniero aprendiendo a notar cuando algo no encajaba correctamente. Cuando llegué a Aravaca, en lugar de girar hacia casa, me encontré entrando en el Parque del Oeste, el mismo lugar al que solía traer a Natalia cuando era pequeña, donde solíamos dar de comer a los patos y hablar de todo y de nada. El banco que elegí daba al estanque, ahora vacío de patos, pero tranquilo con la luz menguante. Volví a sacar la carta falsa, estudiándola con ojos nuevos. Carmen había tenido razón sobre la letra. Demasiados pequeños detalles estaban mal, pero quienquiera que escribiera esto sabía lo suficiente sobre nuestra familia como para atacarnos, específicamente. 15.000 euros. La cantidad exacta que alguien podría necesitar para cubrir deudas de juego acumuladas durante meses de mala suerte en los casinos de Torrelodones o la capital. Alguien que tenía acceso a muestras de la letra de Natalia, que sabía de nuestro distanciamiento, que entendía exactamente qué botones emocionales pulsar. Alguien que vivía en la misma casa que mi hija. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía el comportamiento de Hugo. Su afán por terminar la conversación, su actitud defensiva cuando mencioné los casinos, la forma en que se había posicionado entre Natalia y yo como una barrera. No la estaba protegiendo de un padre no deseado, se estaba protegiendo a sí mismo de ser descubierto. Una brisa fresca susurró en los árboles, llevando el primer indicio de la llegada del otoño. Se avecinaba un cambio, lo quisiéramos o no. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en mi bolsillo. Evidencia. No de la traición de Natalia, sino de la desesperación y manipulación de otra persona. Alguien que pensó que podía usar el dolor de nuestra familia para su propia salvación financiera. El parque se estaba quedando en silencio mientras las familias recogían a sus hijos y se dirigían a casa a cenar. Familias normales que hablaban entre sí, que no tenían años de silencio que salvar, que no tenían que preocuparse por el fraude y la manipulación que los destrozara. Pero ya no éramos una familia normal. Éramos una familia dañada, separada por alguien que se beneficiaba de nuestra separación. Alguien que nos necesitaba enojados y distantes porque la reconciliación significaría su exposición. Al levantarme del banco sentí algo que no había experimentado en 3 años. No esperanza exactamente, sino determinación. Hugo había cometido un error hoy. Había mostrado su juego lo suficiente para que alguien que prestaba atención se diera cuenta. Caminé de regreso a mi coche, planeando ya lo que le diría a Carmen. Necesitábamos esperar y observar.
Si Hugo había escrito esa carta, probablemente también había cometido otros errores. La gente desesperada generalmente lo hacía. El camino a casa solo tomó 5 minutos, pero se sintió como salir de un túnel largo y oscuro hacia la luz. Por primera vez, desde el distanciamiento, tenía un objetivo para mi ira que no era mi propia hija. Pasaron 3 días como una tortura lenta. Carmen y yo discutimos la situación interminablemente, analizando cada detalle de mi confrontación con Natalia, cada reacción sospechosa de Hugo. Decidimos esperar, dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural, en lugar de presionar más y arriesgarnos a empeorar todo. El martes por la noche llegó gris y lloviznando, el tipo de clima que coincidía con mi estado de ánimo. Carmen estaba en la cocina preparando la cena cuando el timbre sonó exactamente a las 7 en punto. «¡Yo abro!», grité, esperando tal vez a un vecino o a un repartidor. La última persona que esperaba ver era a mi hija, parada en el porche, empapada por la lluvia, agarrando una carpeta. «Necesito hablar contigo. Encontré algo terrible». Su voz se quebró ligeramente. Parecía haber estado llorando. Su cabello, generalmente perfecto, le caía lacio alrededor del rostro y su ropa cara estaba arrugada como si se la hubiera puesto sin cuidado. Pero fueron sus ojos lo que me detuvo en seco. Tenían la misma claridad desesperada que había visto en el espejo hacía 3 años. «Pasa, cariño. Estás empapada». Me hice a un lado, viéndola sacudirse las gotas de lluvia de la chaqueta. Carmen apareció en el pasillo, echó un vistazo al estado angustiado de Natalia e inmediatamente se puso en modo maternal. «¡Ay, cielo, qué pasa! Déjame traerte una toalla». «Estoy bien, Carmen. Yo solo...». Natalia abrió la carpeta de papel de estraza con manos temblorosas. «Papá, mira estos papeles. Los encontré en el escritorio de Hugo». Desplegó varias hojas sobre la mesa de centro. Incluso desde el otro lado de la habitación pude ver lo que eran: hojas de práctica llenas de ejercicios de caligrafía, fila tras fila de intentos de copiar formaciones de letras familiares. «¿Qué estoy mirando?», pregunté, aunque mi corazón ya estaba acelerado. «¿Hojas de práctica?». Estaba tratando de copiar mi letra. Su voz se rompió por completo. «Papá, mira esta». Señaló una hoja cubierta con intentos de escribir su propio nombre, su dirección, incluso lo que parecían borradores de la carta falsa que yo había recibido. La evidencia era abrumadora, innegable. «Encontré esto ayer cuando estaba buscando nuestros papeles del seguro. Estaban escondidos en una carpeta marcada como gastos de empresa». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Lo confronté anoche». «¿Qué dijo?». Al principio lo negó todo. Dijo que no eran suyos, que quizás alguien los había puesto allí. Ella rió amargamente. Pero cuando lo presioné, cuando amenacé con llamarte y preguntar si realmente habías recibido una carta, confesó. Se derrumbó por completo. «Papá, tiene deudas de juego, serias. Ha estado yendo al casino en Torrelodones 3, 4 veces a la semana durante meses. Le debe dinero a gente que no es paciente para cobrar». Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. El nerviosismo de Hugo durante mi visita, su afán por deshacerse de mí, su reacción defensiva a cualquier mención del juego. Todo tenía un sentido perfecto ahora. «Te atacó porque sabía sobre nuestro distanciamiento», continuó Natalia. «Pensó que estarías tan desesperado por saber de mí que enviarías dinero sin hacer demasiadas preguntas». «¿Cuánto debe?». 37.000 euros. El número cayó entre nosotros como una piedra. La carta pidiendo 15.000 euros era solo el primer pago. Planeaba enviar más cartas, diferentes emergencias médicas, hasta que consiguiera lo suficiente para cubrir sus deudas. Me senté pesadamente, el alcance total de la manipulación de Hugo por fin claro. No solo había sido un mal marido, había estado usando sistemáticamente el dolor de nuestra familia para sus propios fines criminales. «Papá, lo siento mucho». Las lágrimas de Natalia comenzaron a fluir de nuevo. «Tenías razón sobre él hace 3 años. Intentaste advertirme y yo lo elegí a él por encima de ti.
Le dejé que me convenciera de que estabas tratando de controlar mi vida cuando en realidad estabas tratando de protegerme. Cariño, no. Déjame terminar. Debí haberte escuchado. Debí haber visto las señales. Tú y Carmen sois las únicas personas en el mundo que nunca me mentirían ni me harían daño, y yo tiré eso por la borda porque un manipulador me dijo que debía hacerlo. Carmen se movió para sentarse a su lado en el sofá, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Lo importante es que descubriste la verdad. Voy a pedir el divorcio, dijo Natalia con firmeza. Mañana. No puedo seguir casada con alguien que intentaría robar dinero a mis padres fingiendo ser yo. Miré a mi hija. Realmente la miré por primera vez en 3 años. Y vi no a la mujer defensiva que me había excluido, sino a la persona fuerte, preinteligente que Carmen y yo habíamos criado. Había sido manipulada y aislada, pero no estaba rota. ¿Puedes perdonarme?, susurró. No confié en mi voz para responder, así que simplemente extendí mis brazos. Ella se arrojó a ellos como si tuviera 12 años de nuevo, y por primera vez en 3 años mi familia estaba completa. Venga, vamos los dos, dijo Carmen, levantándose y alisándose el delantal. Vamos a sentarnos correctamente y a hablar de esto mientras comemos algo. Estaba haciendo estofado de ternera. Hay de sobra para 3. Nos movimos juntos a la cocina y observé cómo Carmen automáticamente ponía un tercer plato en nuestra pequeña mesa. La simple domesticidad del momento, platos y cubiertos, el olor de la cena, mi hija sentada en la silla que había ocupado de niña, se sintió como un milagro. No puedo creer que le permitiera aislarme de vosotros durante tanto tiempo, dijo Natalia aceptando el plato que Carmen le puso delante. Fue tan sutil al respecto, siempre encontrando razones por las que no podía visitarlos, porque las llamadas telefónicas eran inconvenientes, porque vosotros dos estabais tratando de manipularme. Los manipuladores profesionales son buenos en su trabajo, dije. No te culpes por haber sido engañada por un experto. Pero las señales estaban ahí. El secreto sobre el dinero, la forma en que controlaba mi horario, cómo siempre tenía una explicación de por qué mi familia era el problema. Ella empujó la comida alrededor de su plato distraídamente. Me hizo creer que elegirlo a él significaba probar mi independencia. Me estiré por la mesa y cubrí su mano con la mía. Lo importante es que lo viste a través de ello eventualmente. Debí haberlo visto hace 3 años cuando intentaste advertirme. Deberías haberlo hecho. Podrías haberlo hecho. Lo habrías hecho. La voz de Carmen transmitía la sabiduría práctica de décadas. Nada de eso importa ahora. Lo que importa es seguir adelante. Me levanté y caminé hacia el cajón de la cocina donde guardaba las cerillas. Hablando de seguir adelante, hay algo que tenemos que hacer. Saqué la carta falsa, ahora arrugada por haber sido llevada conmigo durante días. Esta cosa ha causado suficiente daño a nuestra familia. Entendiendo de inmediato, Natalia asintió. Nos movimos al fregadero de la cocina, los 3 apiñados alrededor del lavabo. Encendí una cerilla y acerqué la llama a una esquina de la carta. El papel prendió rápidamente, rizándose y ennegreciéndose mientras ardía. «Buen viaje», susurró Natalia, viendo cómo los últimos rastros del engaño de Hugo se iban por el desagüe. Con la carta destruida, Carmen desapareció en el salón y regresó con un álbum de fotos grueso, el lleno de fotos de la infancia de Natalia. Lo abrió en una página que mostraba a una Natalia de 8 años desdentada en el Parque del Retiro, sonriendo entre sus padres. «¿Recuerdas este día?», preguntó Carmen. «Insististe en que te compráramos churros con chocolate a cada hora. Y papá siguió comprándolos para mí a pesar de que solo me comía la mitad de cada uno». Natalia rió, la primera risa genuina que había oído de ella en años. Pasamos la siguiente hora mirando fotos, recordando fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, vacaciones familiares y tranquilas tardes de domingo. Cada imagen era prueba de que habíamos sido una familia amorosa una vez, de que los lazos entre nosotros eran más fuertes de lo que cualquier manipulador podría romper permanentemente. «He echado tanto de menos esto», dijo Natalia, tocando una foto de sí misma a los 16, poniendo los ojos en blanco ante algo que yo había dicho.
He echado de menos tener padres que realmente se preocuparan por mi bienestar en lugar de lo que podían obtener de mí. Siempre tendrás eso, dije con firmeza. No más años de silencio. Nos mantendremos en contacto a partir de ahora, pase lo que pase. Nunca más, prometió ella. Y papá, quiero escribirte una carta de verdad la próxima semana, cuando las cosas se calmen. Una carta de verdad con mi letra real, contándote todo lo que he querido decir durante 3 años. El contraste era perfecto, de la comunicación falsa diseñada para robar dinero a la conexión genuina destinada al amor. Se sintió como si el universo se corrigiera a sí mismo. ¿Y qué pasa con Hugo?, preguntó Carmen de forma práctica. ¿Dónde te quedarás durante los procedimientos de divorcio? Ya me mudé, dijo Natalia. Por ahora me quedo en un hotel, pero esperaba... Miró entre nosotros con incertidumbre. Podría quedarme quizás en mi antigua habitación por unas semanas, solo hasta que encuentre mi propio lugar. Cariño, esta es tu casa, dije. Siempre lo ha sido. Simplemente te perdimos por un tiempo. Mientras recogíamos los platos de la cena juntos, los 3 moviéndonos por la cocina en cómoda sincronización, me maravillé de lo rápido que se reafirmaron los ritmos naturales de la vida familiar. Era como si los 3 años de separación hubieran sido un mal sueño, disuelto por la verdad y la honestidad. Más tarde, mientras Natalia se instalaba en su antiguo dormitorio, me quedé en el umbral mirándola organizar sus cosas. Parecía más joven de alguna manera, liberada del peso de mantener un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Gracias por no rendirte conmigo, dijo en voz baja. Nunca lo haría, respondí. La familia no se rinde. Eso es lo que la convierte en familia. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando el mundo para el mañana. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.